Entonces vamos a ver una especie de análisis histórico, pero del periodo de la Edad Media en esta Europa occidental. Es decir, vamos a ver cómo era la sociedad, cómo era la economía, las formas de gobierno y la ideología en la Edad Media dentro de esta región de la Europa occidental. Entonces la sociedad va a ser estamental, dice. Se va a estratificar según las funciones. Va a haber un señor feudal que es parte de la nobleza, que es el encargado de dirigir la guerra y la defensa. Y la parte opuesta de esta clase va a ser los campesinos, el campesinado, que es el encargado del trabajo de las tierras. Y como estábamos dentro de un periodo religioso cristiano, el clero va a formar parte importante de esta sociedad, va a ser encargado del adoctrinamiento cristiano. Entonces era como tres clases: la nobleza, el clero y los campesinos. En el gráfico pueden ver, ¿no? Los señores eran los veladores, el clero los oradores, los campesinos los laboradores. Los señores feudales defienden al clero y el clero ruega por los señores feudales. El señor feudal defiende al campesino, el campesino trabaja para el señor feudal. Ruegan por los campesinos, los del clero, y el campesino trabaja incluso para los del clero. ¿Y por qué es estamental? Te dice que es estamental porque es un grupo cerrado al que se accede por el nacimiento, ¿no? Eso es un estamento. Nacía noble y moría noble, igual nacía campesino y moría campesino. Y podemos ver la pirámide feudal, y con el rey a la cabeza. Esto si hablamos de algún territorio extenso, pero dijimos que el rey no gobierna. El encargado ya dentro de la clase social, dentro de los feudos, va a ser el señor feudal. Estaba el rey, la nobleza, el clero y los campesinos, vasallos o el pueblo. Están los estamentos privilegiados, bueno, incluyendo el rey, y los no privilegiados, en donde están los campesinos, los siervos de la gleba y toda la gente dedicada al trabajo. Arriba va a estar la alta nobleza, la baja nobleza o pequeña nobleza, pero también va a haber un alto clero y va a haber un bajo clero. Ya justamente la alta nobleza o el alto clero está conformado por los duques o los condes, los altos jefes de la iglesia, y la baja nobleza estaba conformada por los caballeros, algunos señores, y el bajo clero por los que dirigían las abadías o los curas, algunos obispos, ¿no? Dentro de la clase privilegiada. Y abajo estaban los del pueblo, los vasallos, conformados por campesinos principalmente, los siervos de la gleba y algunos soldados. Entonces, ¿quiénes eran los de la nobleza? Vamos a ver rápidamente qué función cumplían cada uno de estos estamentos: nobleza, clero y los campesinos. La nobleza dijimos que eran los que luchan. La principal función social era la defensa de la cristiandad, por lo que la parte militar era la principal característica de los nobles. Estaba compuesta por los señores feudales, que eran con unos reyes dentro de ese feudo o de ese territorio, de esa extensión de tierra, y sus caballeros, que también eran parte de la nobleza. Recuerden que este periodo está caracterizado, ¿no?, por los caballeros feudales, ¿no?, siendo después el rey como el señor de los señores, ese rey que no podía controlar lo que hacían los señores feudales. La pertenencia a la nobleza estaba determinada por la sangre, por eso era estamental, ¿no?, era hereditaria. Los nobles nacían nobles, los campesinos igual nacían campesinos, no se podían mover nobles comprando, ¿no?, su título. Eso después de la Edad Media, eso sí se va a poder hacer, ¿no?, pero en la Edad Media no. El clero eran los que rezan, y la principal función era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres. Desde luego difundían el cristianismo y además se ocupaban de las funciones culturales y educativas. El alto clero provenía de la nobleza, de gente de la nobleza, y el bajo clero o el sacerdocio está abierto a todos los grupos sociales. El clero estaba dividido en clero secular, que es el que depende directamente del obispo y el que vive en las parroquias, y el clero regular, que está constituido por los sacerdotes que viven en los conventos, en las abadías, en los monasterios.
y a la cual pertenecen, por ejemplo, las distintas órdenes religiosas, ¿no? Los cistercienses, franciscanos, dominicos. Y finalmente, dentro del factor social, el pueblo, que eran los que trabajaban, los que trabajan. La función principal del pueblo o de los campesinos era mantener al resto de la sociedad con su trabajo. Como la economía era agrícola, de autoproducción y autoconsumo, entonces todo lo que producían ellos era para ellos dentro de sus casas, dentro de su aldea, y también parte de eso le dijimos que le daban a los señores feudales, ¿no? Para que subsistan también. Era el estamento más numeroso, estaba compuesto en su mayoría por siervos de la gleba, que por nacimiento o herencia dependían de algún señor feudal, ¿no? Entonces los campesinos se dividían en dos tipos: los villanos, bueno, que no eran villanos por ser malvados, ¿no? Eran villanos porque vivían en la villa, eran hombres libres, pero vasallos de algún señor feudal. Y los siervos de la gleba eran como casi esclavos, ¿no? Eran adscritos a la tierra en la cual trabajaban. Se vivían en los castillos, tal vez como parte del inventario, puede decir, de los señores feudales, ¿no? Los villanos contraían una serie de obligaciones dentro de este tipo de relación entre señor feudal y campesino. Había obligaciones de corveas, por ejemplo, que era trabajar las tierras del señor feudal. Había una obligación de la talla, que era el pago de un tributo que el señor feudal exigía en caso de necesidad. Cuando hablamos de las relaciones del señor feudal y los vasallos, había una relación con el trabajo, una relación económica, que pagaban con plata la protección del señor feudal. Tenían impuestos también como la gabela, que era el impuesto por el uso del molino o el horno que estaba ubicado en las tierras del señor feudal. Y una obligación que seguramente ustedes han visto en alguna película, ahí se puede ver, por ejemplo, el Corazón Valiente, ¿no? Que los protagonistas de una chica no se quieren casar, bueno, o se casan a ocultas porque tenían que pagar este derecho de pernada, ¿no? Justamente para no pagar el derecho de pernada, que es el derecho del señor feudal de pasar la noche de bodas con la novia, que era una obligación que sí o sí la cobraba el señor feudal. Bueno, en ese tiempo era normal, ¿no? Ahora eso no se puede permitir, ¿no? No se permitirían. Entonces, este tipo de obligaciones, bueno, aquí solamente son algunas, ¿no? Pero como estas hay una infinidad de obligaciones que tenían los campesinos con el señor feudal, ¿no? Que muchas veces era injusta, ¿no? Bueno, aquí pueden ver en este cuadro un resumen de la sociedad. La sociedad era una sociedad estamental dividida en una clase privilegiada, una clase no privilegiada. Dentro de los privilegiados estaban los nobles y el clero. Los nobles podían ser los señores feudales y los caballeros. Y en el clero podía ser clero regular, clero secular, podría ser alto o bajo clero. Y desde luego los no privilegiados van a estar los campesinos, que podrían ser los villanos o campesinos libres, y los siervos de la gleba. En el factor económico, vamos a ver que la base económica y social en este periodo era el feudo, por eso se le llama modo de producción feudal. Los feudos o latifundios eran grandes extensiones de tierra que pertenecían al señor feudal. O sea, no van a confundir esto como muchas veces pasa, que le llaman feudo al señor feudal. Entonces, cuando hablamos de feudo, hablamos de la tierra. El señor feudal es el dueño de la tierra. Entonces, el feudo era el lugar donde se llevaban a cabo las relaciones de tipo económicas y sociales. Y como era tierra, el feudo va a tener un carácter agrícola, con grandes tierras de cultivo o villas en las afueras del castillo donde vivía el señor feudal, ¿no? Ahí se ubicaban las aldeas. La economía era de autoproducción y autoconsumo, ya lo recalcamos. Toda la producción que tenían los campesinos era para el consumo propio y para darle también al dueño de la tierra, el señor feudal, y a los nobles, ¿no? Integrantes de la iglesia. Había escaso comercio entre los feudos, ¿no? Era más un comercio interno dentro de los mercados de los feudos. No había ese comercio internacional, se podría decir, que había en Roma y en Grecia. Las partes que componen justamente el feudo, dice la división del feudo, está conformado por un castillo, desde luego, que es lo que caracteriza este periodo, ¿no? Las películas que ven del periodo feudal, siempre había un castillo, que era como la vivienda del señor feudal. Estaba la aldea alrededor de ese castillo, donde vivían los campesinos. Había una reserva señorial, que eran las tierras del señor feudal,
donde iban los siervos de la gleba, los campesinos, a cultivar, ¿no? Como parte de las obligaciones que tenían. Y los campesinos también tendrían sus territorios para cultivo propios, ¿no? Esos eran los llamados mansos, que eran las tierras cedidas por el señor feudal a los campesinos o a los villanos. Y por último estaban la comunia o las tierras comunales, que eran las tierras que pertenecían a todo el feudo, incluyendo bosques, pastos para el ganado. Como resumen, en el cual podemos ver la economía basada en el feudo compuesto por castillos y tierras. Las tierras, desde luego también las aldeas. En las tierras estaban las reservas señoriales, las tierras indominicatas, las tierras comunales y los mansos de los campesinos. Y las principales actividades económicas, recuerden que no había comercio, eran la agricultura, la ganadería, la pesca, que eran de rendimiento bajo por el uso de las técnicas rudimentarias. En el factor político, había un poder central a la cabeza de un rey en este periodo feudal, ¿no? De la Edad Media en la Europa occidental. Pero va a haber una disminución del poder central debido al difícil control por las distancias. O sea, si bien había un rey que gobernaba un gran territorio, el poder se concentraba siempre en el señor feudal, que era el dueño de esas tierras. Bueno, él ya podía prestar algo, rendición de cuentas al rey, pero era muy dificultoso, ¿no? El control de este rey de todo el territorio. Entonces todo el poder se centra en el señor feudal. Los feudos se van a volver autónomos política y económicamente. O sea, no necesitan del rey para subsistir, ¿no? Conforman como pequeños, una especie de pequeños reinos, casi independientes. Eso eran los feudos, ¿no? Y a veces el señor feudal era como un rey, decía, dentro de ese feudo. Entonces los señores feudales gobernaron como monarcas o como reyes dentro de sus feudos. En la región sobre la que tenían autoridad se llamaba señorío. Los poderes que tenía este señor feudal eran el poder económico, de cobrar por el uso, por ejemplo, del horno, de la herrería que estaba dentro de su territorio. Cobraban peajes a las mercancías que pasaban por su territorio. Derecho de caza en los bosques, el uso de estos bosques. Tenía un poder sobre la familia, como el ejemplo es el derecho de pernada que les comentaban, el derecho de pasar la noche de bodas con la recién casada. Tenía un poder judicial, el poder de dictar órdenes, leyes, pedir impuestos, de juzgar dentro de su feudo. Y desde luego un poder militar, podía exigir el servicio militar a sus vasallos. Las relaciones que había entre el señor feudal y el vasallo eran, ¿no?, de protección económica y militar por parte del señor feudal hacia el vasallo, y el vasallo se comprometía a la fidelidad, el pago de impuestos, a trabajar, brindar ayuda y consejo al señor feudal. A eso se llamaba vasallaje, que se consolida a través de una ceremonia a la que llamaban homenaje. De ahí el nombre de los homenajes que se hacen ahora, ¿no? Entonces había un homenaje, que justamente era el rito, en el cual el vasallo juraba simbólicamente fidelidad y se comprometía a ofrecer auxilio militar, consejo al señor feudal, mientras que el señor feudal prometía proteger y mantener al vasallo. Y el vasallaje era el otro acto que establecía la relación entre el señor feudal y sus vasallos. De ahí nacían los derechos y deberes mutuos entre ellos. Entonces hablamos de homenaje, vasallaje, relaciones entre el señor feudal y los vasallos o los campesinos. Y dentro del factor ideológico, desde luego esto ya lo vimos en el tema anterior, con el surgimiento del cristianismo en el paleocristiano. Entonces esto va a continuar en esta Europa occidental, justamente con este gran cambio, ¿no? La unificación de todo en base al cristianismo. Tenemos una corriente religiosa que va a empezar a desarrollarse con gran fuerza, cuyo ente matriz será la Iglesia Católica. Ya vimos en la clase anterior cómo surge el cristianismo o cuánto sufre para establecerse, para consolidarse ya en este periodo. Entonces se cambia totalmente la ideología que tenían los griegos, los romanos y todos los pueblos antiguos de creer en múltiples dioses. Se cambia el politeísmo por una religión monoteísta, o sea, la creencia en un solo Dios. En el caso del cristianismo, el llamado Dios, ¿no?, con Jesús como base, ¿no? Así como el cristianismo, va a haber muchas otras religiones monoteístas, ¿no?, como el islamismo, por ejemplo. Con su Dios, a él su Dios le llaman Alá, ¿no?, su profeta Mahoma.
pero ya como ven van a surgiendo ya estas, o consolidándose estas religiones monoteístas. Bueno, en base a esas religiones va a surgir una estructura de la iglesia católica que continúa inclusive hasta ahora, ¿no? Con distintas órdenes también franciscanas, dominicas, no sé, que incluso van a llegar aquí a América Latina después de la conquista o el descubrimiento de América. En la Europa feudal, la iglesia va a tener un papel protagonista, va a monopolizar la cultura y va a dirigir ideológicamente la sociedad, va a imponer incluso la religión a veces a la fuerza, ¿no? Va a tener mucho poder la iglesia católica y va a influir desde luego en la arquitectura con la construcción de las iglesias, las muchas iglesias que se hicieron en este periodo, de las catedrales, de los conventos, las abadías. Por eso todo el arte, incluyendo la arquitectura, era básicamente religioso en base a esta creencia del cristianismo.